óxidos. ¿Vale? Los óxidos pueden ser de dos tipos, hay óxidos metálicos, que se forman pues con los elementos metálicos de la tabla periódica, y los óxidos no metálicos, que se hace precisamente pues con el resto, ¿no? Con los no metálicos de la tabla periódica. En el caso de los metálicos, pues siempre vamos a tener el símbolo del elemento metálico primero y el símbolo del oxígeno, que es una O, en la parte de la derecha. Y las valencias pues se intercambian. La valencia que tenga el metal pues se lo pondremos debajo a lo que es el oxígeno, y la valencia del oxígeno, que siempre es 2, pues se la pondríamos debajo a lo que es el metal. Hay que tener en cuenta que si este número, esta valencia, pues se puede simplificar con este 2, pues tendríamos que simplificarla. ¿Cuándo se podría simplificar? Pues cuando fuese un 2, o fuese un 4, o fuese un 6, es decir, un número par. De manera pues que si el 2 lo simplifico con el 2, pues al final aquí no me quedaría nada. Si el 2 lo simplifico con el 4, pues me quedaría un 2. Y si el 2 lo simplifico con un 6, pues me quedaría un 3. ¿Vale? Entonces, este sería el caso de los metálicos. ¿Vale? Ejemplos de óxidos que sean metálicos, pues tendríamos, por ejemplo, el litio, el calcio, el aluminio y, por ejemplo, el hierro, ¿vale? Que con el oxígeno pues tendrían las posibilidades pues de que el litio, como tiene valencia 1, pues que no se ponga nada aquí, pero el oxígeno, que tiene valencia 2, que sí que habría que ponerlo. El calcio tiene valencia 2 y el oxígeno también, entonces se podría simplificar en CaO. El aluminio tiene valencia 3 y el oxígeno tiene valencia 2, luego no se puede simplificar y lo dejaríamos de esta manera. Y el hierro resulta que tiene valencia 2 y 3, y si en este caso usara la 2 y el oxígeno también, pues el 2 con el 2 se podría simplificar y me quedaría pues esto. ¿Vale? Entonces, estos son los símbolos, lo que son las fórmulas de los óxidos metálicos. Ahora, a la hora de nombrarlos, a la hora de ponerles nombres, vamos a tener dos tipos de nomenclatura. Vamos a tener la nomenclatura sistemática y la nomenclatura de stock. La nomenclatura sistemática se basa en los prefijos y la nomenclatura de stock se basa en las valencias escritas en números romanos. Entonces, en el caso de la sistemática es muy sencilla, porque siempre hay que poner pues óxido del elemento que tengamos, en este caso a la izquierda, el metálico de litio, solo que como tenemos que indicar los prefijos, ¿vale? Los prefijos pues van a depender del número que tenga debajo el elemento. Si lo que tienen es un 2, pues usaremos di. Si es un 3, usaremos el prefijo tri. Si es un 4, pues usaremos tetra. 5, pues usaríamos penta. 6 usaríamos hexa. Y 7, que es lo máximo que probablemente nos podamos encontrar, pues sería hepta. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues como el litio tiene debajo un 2, tendríamos que llamarlo óxido de dilitio. En el caso del calcio, pues directamente se llamaría óxido de calcio, y como ninguno de los elementos tiene número debajo, pues no tendríamos que añadir ningún prefijo. En el caso del aluminio, del óxido de aluminio, pues sería óxido de aluminio. Y teniendo en cuenta que el oxígeno debajo tiene un 3, pues delante de óxido tendríamos que poner trióxido, y el aluminio, como debajo tiene un 2, pues tendríamos que poner de dialuminio. Y en el caso del hierro, bueno, en el caso del hierro, pues como no tienen nada debajo, lo lógico sería pues que hiciésemos lo mismo que con el calcio, lo que nos pasó con el calcio, que es óxido de hierro, y al no tener nada debajo, pues lo dejásemos así. ¿Qué ocurre? Que hay un prefijo, ¿vale? Un prefijo especial, se podría decir, que se utiliza cuando lo que tenemos es un 1, cuando lo que tenemos son unos, que se utiliza solamente cuando tenemos óxidos,
y que se utiliza sobre todo cuando tenemos óxidos en los que el elemento, el metal, tiene más de una valencia. Y he dicho desde el principio pues que el hierro tenía valencia 2 y tenía valencia 3. O sea, tiene dos opciones. Al tener varias opciones, el metal, si aparece un 1 debajo de lo que es el oxígeno, se puede utilizar el prefijo mono. Y entonces en este caso, pues al compuesto se le llamaría monóxido de hierro. ¿Vale? Entonces, el prefijo mono lo vamos a utilizar cuando todo tenga un 1, este lado y este lado, y cuando el metal pues tenga varias opciones de valencia. O sea, puede ser que tenga, en este caso, valencia 2 y valencia 3, pues sería un candidato y por eso lo llamaríamos de esta manera. Sin embargo, entonces me podríais decir, bueno, pues en el caso del calcio, del óxido de calcio, también tendríamos que haber hecho lo mismo, haberlo llamado monóxido de calcio. Pues no, porque el calcio solo tiene una valencia que es la 2, no tiene varias opciones. Entonces no hace falta especificar con el prefijo mono para saber qué valencia es la que está utilizando el calcio porque solo tiene una, no es necesario especificarla de ninguna manera, ya que se entiende, se sobreentiende que es esa la que tiene, no tiene otra. Entonces, esta es la nomenclatura sistemática. Y la nomenclatura de stock, pues es parecida, muy parecida. De hecho, se haría lo mismo, se pondría pues óxido de litio u óxido de calcio u óxido de aluminio u óxido de hierro. Lo único que tenemos que indicar pues la valencia del metal en números romanos, entre paréntesis, pero solamente si el elemento, el metal, pues tiene más de una opción, más de una valencia. Entonces, como el litio solo tiene la valencia 1, pues no habría que poner el 1 entre paréntesis en números romanos, no lo necesita. El calcio pasa exactamente lo mismo, el calcio tiene valencia 2, pero es que es la única que tiene. Luego no necesitamos especificarlo, no necesitamos indicarlo. El aluminio le pasa exactamente igual, tiene valencia 3 únicamente y entonces no haría falta, no se pondría en números romanos S3, pero llegamos al hierro y como he dicho que tiene valencia 2 y que tiene valencia 3 y que en este caso el óxido de hierro está usando la valencia 2, pues tendríamos que ponerle en número romano pues el 2. ¿Vale? ¿Cómo podemos saber si está usando la 2 o está usando la 3? Pues a simple vista tendríamos que darnos cuenta, ¿no? Porque el compuesto, si viene de esta manera, yo tendría que fijarme en que como el oxígeno siempre tiene la valencia 2, aquí abajo debería haber un 2 y no está. Entonces, si no está, ¿es por qué? Porque se ha simplificado. Para que se haya simplificado y no me quede nada tampoco debajo del oxígeno, era necesario que los dos fuesen un 2. Luego, por tanto, este 2 de aquí es necesariamente la valencia del hierro. Además, si hubiese sido valencia 3, la del hierro, entonces no se podría haber simplificado y debería haber tenido este aspecto. O sea que si hubiese sido óxido de hierro 3, se verían los números y no tendríamos ese problema, ¿no? Pues estos son los óxidos metálicos, ¿vale? Estos son los óxidos metálicos. Y ahora, si nos vamos a los no metálicos, dentro de los no metálicos, pues tendríamos que distinguir, ¿vale? Tendríamos que distinguir dos casos especialmente. Uno de ellos que va a ser el caso de los elementos flúor, cloro, bromo y yodo, que son el caso de los halógenos, se llaman. Estos elementos de aquí tienen una peculiaridad y es que son más electronegativos que el oxígeno. ¿Qué significa eso? A grandes rasgos significa que para nosotros lo que vamos a hacer con ellos es escribirlos al revés que en los metálicos. Es decir, primero pondríamos el oxígeno y luego pondríamos el no metal. Con lo cual la valencia del oxígeno, que sigue siendo 2, habría que ponérselo debajo al no metal. Y el no metal, pues su valencia la tendríamos que poner pues debajo del oxígeno. Entonces me quedaría algo así. ¿Vale? De esta manera, ¿qué ocurre? Que invertimos, digamos, el orden del compuesto y también vamos a invertir entonces la nomenclatura, es decir, el nombre. ¿Por qué? Porque ahora deberíamos empezar por el compuesto que está a la derecha, que en este caso va a ser el no metal. Y ese compuesto, precisamente, pues lo que vamos a hacer es acabarlo en uro.
Luego, si es flúor, pues acabará en fluoruro. Si es cloro, acabará en cloruro. Si es bromo, acabará en bromuro. Y si es yodo, pues acabará en yoduro. ¿Vale? Por otro lado, las valencias que tienen los elementos, el flúor tiene valencia 1, pero el cloro, bromo y yodo pues tienen la 1, la 3, la 5 y la 7. Luego todas esas combinaciones posibles pues podrían darme compuestos pues como por ejemplo pues el oxígeno con el flúor, que sería este de aquí, o el oxígeno con el cloro con valencia por ejemplo 5, o incluso el oxígeno con el yodo con valencia pues 7, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llamarían estos compuestos? Normalmente se suele utilizar pues la sistemática, ¿no? Y la sistemática consistiría, pues ya digo, en empezar por el compuesto de la derecha, en este caso el no metal, acabándolo en uro. O sea que esto sería fluoruro de oxígeno, pero como tiene debajo el flúor un 2, pues tendríamos que llamarlo en realidad difluoruro de oxígeno. En este compuesto de aquí, pues deberíamos llamarlo dicloruro de pentaoxígeno, y en este último pues diyoduro de heptaoxígeno. Esta sería la nomenclatura que tendría estos compuestos en concreto. Y el resto de no metales, porque estos son solamente unos cuantos no metales, el resto, pues el resto resulta, voy a llamarlo así, el resto de no metales, que aquí pues entrarían por ejemplo el azufre, el selenio, el teluro, el nitrógeno, el carbono, todos ellos, pues el resto de compuestos se hacen igual que se hacían los metálicos, es decir, poniendo primero el elemento, el no metal, luego el oxígeno, y las valencias pues las intercambiamos. La valencia del no metal se la ponemos debajo al oxígeno y el 2 del oxígeno pues se lo ponemos debajo al no metal. Con lo cual de nuevo volveríamos a empezar pues por el oxígeno. Luego vamos a tener pues varias opciones, por ejemplo, pues podemos juntar el carbono con el oxígeno o el nitrógeno con el oxígeno o el azufre con el oxígeno. Y en el caso del carbono, como tiene, por ejemplo, tiene valencia 2 y valencia 4, pues si usásemos, por ejemplo, la valencia 4 y el oxígeno la valencia 2, se podría simplificar en CO2, que pues, como al fin y al cabo este compuesto es bastante conocido, ya sabemos que se llamaría pues dióxido de carbono, ¿vale? ¿Qué nomenclatura estaríamos usando en este caso? Pues la sistemática. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay dos oxígenos, dióxido de carbono. En el caso del nitrógeno, por ejemplo, pues si usase la valencia 5 y el oxígeno usara la valencia 2, pues a este compuesto deberíamos llamarlo pues pentaóxido de dinitrógeno. Y en el caso del azufre, por ejemplo, que tiene valencias 2, 4 y 6, pues si usásemos la valencia 6 y el oxígeno usara la 2, se podría simplificar en SO3 y a la hora de nombrarlo, pues lo llamaríamos trióxido de azufre. ¿Vale? Y esta sería la nomenclatura pues sistemática. También podríamos haberlo nombrado en nomenclatura de stock, que sería en el caso del primero, pues sería óxido de carbono, óxido de nitrógeno y óxido de azufre, y cada uno de ellos, pues como tienen varias valencias, en el caso del carbono, hemos dicho la valencia 2 y 4, pues tendríamos que especificar que la que se está usando es la 4. Con esto hay que tener cuidado porque realmente nosotros veríamos este compuesto así. Y en este compuesto nosotros lo que vemos es un 2, pero realmente la valencia que está usando el carbono no es 2, es la 4 precisamente por lo que hemos dicho de que está simplificado. Entonces yo tendría que darme cuenta de que está simplificado. En el caso del nitrógeno, aquí sí se ve que la que está usando es la 5. Le pondríamos la 5. Y en el caso del azufre, se vería un 3, pero no tiene la valencia 3. La valencia que realmente tiene, pues sería un 6. Y en ese caso, pues tendríamos que especificarlo de esta manera.
Con lo cual estos son los óxidos, ¿vale?